noches, estamos en una nueva entrevista para Voz Media y esta vez vamos a hablar del tema del fin de semana, del tema de la semana, del tema clave que es el acuerdo o memorando de entendimiento o acuerdo para sentarse a acordar que anunció el presidente Trump que se firmaría el viernes que viene en Ginebra. Nos acompaña Luciano Mondino. ¿Cómo estás, Luciano? Hola, Cari, buenos días. Gracias por la invitación. Luciano es un especialista, quizás uno de los más destacados especialistas en Medio Oriente. Nos ha acompañado a lo largo del análisis de lo que es la guerra de Israel en Gaza, en Líbano, con Irán. El año pasado, en la que se hizo que se está cumpliendo un año, esa guerra tan cortita y tan eficaz, y a lo largo de esta. Luciano, antes de que te pregunte específicamente de algo que no me vas a poder contestar, pero te voy a preguntar lo mismo, que es de qué se trata este acuerdo, quisiera que me cuentes cómo viste este fin de semana, cómo viste las idas y venidas, ¿no? A ver, es muy difícil analizar o dar un marco conceptual para entender estos movimientos, estas idas y venidas que estamos viendo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, si utilizamos conceptos que tienen que ver, por ejemplo, con la temporalidad, perdón, o la durabilidad de los acuerdos al occidental, por así decirlo. Fíjate, Cari, una cosa, estamos hablando de la República Islámica de Irán, que desde 1979 es un régimen teocrático de corte islamista radical y que, entre otras de sus cosmovisiones o de las visiones del mundo, divide al mismo en dos partes, entre lo que es el Dar al-Islam, la tierra donde gobierna o controla el Islam, y Dar al-Arab, que es aquella tierra que todavía tienen que conquistar, en el cual sabemos que los propios focos de pensamiento de la República Islámica, desde los propios textos que son que cita ese Islam radical, hablan mucho más de los no creyentes que de los propios musulmanes. Es decir, estamos hablando de un régimen que no se comporta como se puede comportar Estados Unidos o el Estado de Israel. Por qué hago esta apreciación? A veces veo mucho análisis que busca acuerdos duraderos cuando en realidad la propia República Islámica de Irán, por su propia concepción, nunca te va a firmar un acuerdo duradero porque no podés firmar acuerdos ni con yihadistas, ni con Al-Qaeda, ni con el propio Estado Islámico. Con la República Islámica es, bajo mi criterio, es la misma interpretación. Es muy difícil que el enfoque que es muy ligado a la cuestión económica y de la negociación casi par a par que el propio Trump ha implementado en no pocas ocasiones, funcione con los ayatolá de Irán. Tuviste grandes éxitos tácticos militares desde el 28 de febrero especialmente. Son cientos, la armada de Irán está destruida, los puertos iraníes están bajo una fuerte presión de los Estados Unidos. Una gran parte del mundo árabe se volvió en contra de la República Islámica. Dentro de Irán, la eliminación del líder supremo Ali Khamenei derivó en que Mojtaba Khamenei, que hoy está, no se sabe si muerto, herido, una mezcla de los dos, hoy es una figura de cartón, que fuera quien lidera la República Islámica. Hay muchos éxitos desde lo táctico, pero se abren muchos interrogantes de cara al futuro próximo, especialmente para Israel y especial también te diría para los estados árabes del Golfo. Claro. Antes de preguntarte específicamente sobre este memorando, tenemos algo muy importante para contarles. ¿Buscas una opción sencilla y accesible para el servicio de salud para vos y tu familia? Con Vos Salud obtenés atención médica 24/7, cuidado urgente, salud mental y mucho más, sin complicaciones ni sorpresas en la factura. En Voz conocemos las necesidades de la comunidad hispana en Estados Unidos. Por eso nos hemos aliado con Lassie Health para ofrecer a nuestra audiencia membresías que incluyen consultas virtuales ilimitadas, descuentos en pruebas, especialistas, procedimientos y más de 400 medicamentos totalmente gratis. Todo desde un plan simple y transparente que podés cancelar cuando vos quieras. Visita ahora salud.voz.us, también ubicado en el texto de la descripción de este video o en el código QR que vas a ver en breve en la pantalla. Y encontrar el plan ideal para vos y tu familia.
tu salud en tus manos. No te quedes afuera. Te invitamos a descargar la aplicación de Voz Media y llevar nuestra cobertura con vos en tu teléfono. Con la app de Voz Media siempre vas a estar al tanto de los acontecimientos más importantes que ocurren en Estados Unidos y en Latinoamérica, con reportajes y análisis disponibles en inglés y en español. La app de Voz Media la vas a encontrar en Google Play y en la App Store. Bueno, ahora sí, te queremos preguntar sobre la sustancia del acuerdo. Primero, no es un Sí, a ver, acuerdo. lo que conocemos, claro. Claro, no Ah, es un acuerdo, es un memorándum que mm. establecería un plazo de 60 días, para, no sé si para sentarse a negociar o para que durante esos Mira, 60 días se va a negociar o qué, pero ya, digamos, anunciaron que va a ser en Ginebra, que va a ser el viernes que viene. ¿Qué es lo que, concretamente, lo que sabemos, lo poco que sabemos? a ver, mira, hace unas semanas también se hablaba de esto. Acordate cuando había trascendido sobre el acuerdo que se iba a firmar y estaba todo el mundo diciendo, Trump nos traicionó, mirá lo que está haciendo la declinación de Estados Unidos. Hay muchas cosas que sí son ciertas, que las hablábamos justo antes de empezar el programa y las hemos compartido en muchas otras ocasiones. La relación entre Estados Unidos e Israel, que es una relación histórica, tan de altibajos como compleja, tiene hoy un significado que creo que hay que entenderlo, en el cual hay una parte no menor del establishment en los Estados Unidos que está diciendo, hey, mucho cuidado con esta alianza tan importante que tenemos histórica con el Estado de Israel, porque de repente hay otros aliados preferenciales en el Golfo o Turquía que me pueden dar algún tipo de beneficio en el corto plazo. Esto no es correspondido por Israel, obviamente, porque entendemos que todas las guerras que el Estado de Israel enfrenta son de carácter existencial, mucho más lo que tiene o lo que atañe a la República Islámica de Irán. Desde hace mucho tiempo, la República Islámica de Irán ocupa un punto importante en lo que es toda la doctrina de seguridad del Estado de Israel. Es una doctrina que además se va midiendo como si fuera por anillos en los cuales Irán ocupa una parte muy importante. Esto para Estados Unidos no se ha visto así. Creo que el desarrollo de las negociaciones en Pakistán mostraron más un criterio de una presidencia de los Estados Unidos yendo más a entender esta guerra como un subconflicto de la Guerra Fría con China, una guerra comercial que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, con los corredores económicos, la India y Emiratos, más que con dar un respaldo hacia lo que es la guerra existencial que entiende el Estado de Israel y que necesita también el Estado de Israel para salvaguardar su existencia como el único Estado judío en el mundo, especialmente en el Medio Oriente. Dicho todo esto, lo que tenemos hoy es, como decías al principio, es un memorándum de entendimiento que pospone, patea para adelante por los próximos 60 días en los que decimos, bueno, vamos ahora a empezar a hablar de lo importante, hablar del tema misiles, hablar del tema nuclear, pero en realidad estamos en la misma situación desde mediados de marzo, te diría. El 28 de febrero empieza la guerra. Mediados de marzo hay un alto al fuego que empieza a veces que se viola desde Hezbollah en el Líbano. Israel responde, Irán ataca a Israel. Es una dinámica que tenemos en realidad desde hace más de 2 meses y que tiene que ver con estas idas y venidas que creo que son propias de la forma de negociar del propio Trump. También lo vimos en la Franja de Gaza. Acordate cuando a finales del 2025 Trump negociaba directamente con Hamas, que había en este caso Witkoff, que es un personaje muy criticado en lo que es la mediación de los Estados Unidos, Que llegaba a vuelve a aparecer acuerdos recurrentemente cada vez que... a cada rato, porque realmente la forma de negociar de Trump es esta. El problema es que acá colisiona algo que creo que es central y es entender que para Jerusalén y para Washington son dos guerras de naturaleza muy distinta, que es lo que señalaba al principio. Por eso creo el foco lo estamos poniendo en cómo va a reaccionar Israel con esto. Yo no creo y me costaría pensar realmente que en el gobierno de Jerusalén haya una idea de resignación de decir, bueno, ya está, hemos perdido o hemos declinado frente a la República Islámica de Irán, cuando sabemos que desde los servicios de inteligencia y los sectores de seguridad, Israel nos tiene acostumbrados a un sinfín de innovaciones, formas de atacar, ingeniárselas para infiltrarse en lo que es todo este mecanismo de la República Islámica de Irán. Veremos ahora cómo reacciona en este sentido.
es muy poco lo que tenemos realmente. Creo que hoy se abre más una necesidad política del propio Trump hacia el Congreso de los Estados Unidos y hacia las elecciones de medio término, más que una declinación de los Estados Unidos como tal. Te insisto igual en el acuerdo porque hay algo que muchos analistas están Mm, señalando y es que sí, la sí. falta, digamos, la falta de transparencia respecto de los puntos, más las filtraciones que arteramente hace Pakistán o eventualmente alguna Sí, o fuente, el propio Irán, ¿eh? El ya propio te iba a Irán es decir, el que está alguna filtrando. fuente que no Claro, sabemos, porque no sabemos qué hay claro. adentro, yo no sé quién lo sabe, qué es lo que hay en este momento adentro de la República Islámica, pero surgen, insisto, o de Turquía, o de Pakistán, o del propio Irán. Todo este oscurantismo da mucha suspicacia, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y este, hay muchos analistas también desde Estados Unidos diciendo, bueno, esto es una reedición peor o mala reedición del mal acuerdo de Obama del 2015. Entonces, hay un poquito Mm. de esto respecto de Sí, eh, qué va a pasar con el dinero. Sanciones, digamos, se aflojan las sanciones, no se aflojan las sanciones, hay paquetes y paquetes millonarios que pueden permitirle al régimen que ya vemos que van a sobrevivir porque dado que no les importa nada, digamos, ¿no? Y esto es lo que vos decías que es clave, son dos mundos completamente ideológicamente, civilmente, culturalmente, totalmente distintos. Entonces, así como a Rusia no le importa perder cientos de miles de soldados, no les pasa nada, y Estados Unidos llega un ataúd y enloquecen, digamos, y esto desde Vietnam, así como la República Islámica no tiene ningún problema en salir con una ametralladora a matar gente, digamos, y lo hemos visto estos días, no es totalmente. algo que no tiene ningún problema. Ujú. Entonces, entre regímenes dictatoriales de estas características y democracias liberales hay un problema respecto de la guerra, ¿no? Respecto de cómo se ve la guerra. Totalmente. En ese Ujú. contexto, ya sé que te estoy presionando con algo que no sabes, pero ¿no te parece raro que no tengamos nada? Se va a firmar algo, un memorándum que sí, Yo sí que sabemos las creo, fechas y poco más. a ver, sí que creo que hay muchos, como decimos en Argentina, muchos sapos, que tanto Israel como algunos países árabes, como también creo que la propia administración de Estados Unidos va a tener que tragar, pero tenemos que ver en función y cómo lo vamos a proyectar de aquí hacia adelante. Si la República Islámica de Irán se fragmenta, porque al parecer por lo que tenemos hoy, habría dentro de Irán una fragmentación que es mucho mayor de lo que estamos, por lo menos de lo que estábamos esperando, e incluso se podría hablar también de una fragmentación hacia adentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Si toda esa fragmentación lleva a que firme lo que firmes, da igual que no lo puedas volcar a los hechos, tenés guerra de acá a un mes. Pasado el Mundial, pasado esta cuestión de seguridad, de decir, hey, cuidado que no nos metan un bombazo en pleno estadio de Nueva York, cuidado que no nos metan un bombazo en la delegación de alguna selección de fútbol en los Estados Unidos, México, Canadá. Mucho cuidado de no tener que cargar con algo de eso, más el deterioro y el estrés económico de cara a las elecciones de medio término. Irán sabemos que actúa así. A Irán no le cuesta nada poner un bombazo en los Estados Unidos. Y esto no tiene nada que ver con, hace un tiempo que había gente que decía, no, pero pueden atacar con drones iraníes la costa de California. Irán, si te quiere joder, mete un bombazo en las delegaciones del Mundial de Fútbol de hoy en Canadá o en los Estados Unidos, y es un mensaje muy claro a la administración Trump. Y eso le provocaría muchos problemas de cara a las elecciones de medio término, que a veces también perdemos un poco de vista que son elecciones fundamentales. No estamos hablando de una elección en estos países bananeros que por ahí pasan y determinan, sino que tienen mucho peso de cara a la administración de los Estados Unidos. Por eso creo que hay que contemplar muchas variables cuando se habla de esto. El contenido como tal no lo tenemos, Cari. Creo que esto es muy claro de entender. El contenido como tal no se ha filtrado. Lo que se ha filtrado son por lo menos palabras que vienen de o afines o propias fuentes dentro de la República Islámica. No hay nada claro sobre lo que se puede llegar a afirmar. Lo que se sabe es que hay una patada hacia adelante de quizás los temas más sensibles, los hotspots, por así decirlo,
y que tienen estos 60 días, tiempo suficiente como para que de alguna forma los Estados Unidos puedan acomodarse en función de esto, pero que Israel también se logre acoplar a este nuevo escenario. Por eso es muy difícil, por lo menos, saber hasta que no se firme y no se decrete realmente qué es lo que se ha firmado y lo que se firme realmente, porque después también hay interpretaciones que salen en farsi, otras que salen en inglés, hay después una traducción, viste que ahora X te traduce desde el farsi al español, es un lío. Por eso es muy difícil lo que se sabe hoy de respecto a contenido, porque no se sabe nada realmente, y muchas veces corremos el peligro de hacer conjeturas en base a lo que la propia República Islámica quiere filtrar. Eh, los hotspots de los que hablaste son básicamente el acuerdo, el Nuclear, tema nuclear, misiles y proxy. eh, claro, bueno, nuclear, misiles, proxies y Hormuz, porque A daría ver, la impresión de mm, que, vuelvo a insistir, no sabemos, porque no se sabe, pero de que ujú. se le permitiría esta práctica de Irán de cobrar peaje. Trump dice que no, Sí, pero sí, de sí. alguna manera sería como una especie de sociedad con Oman. También se habló de eso Mm, el fin de semana, entonces sí, no, parece que sí, los estados del Golfo están o llegarían o acordarían pagar ese famoso peaje. Entonces, te pregunto concretamente, y no quiero abusar de tu tiempo, pero Hormuz, ¿cómo lo ves? Proxies, que claramente no van a responder, sabemos que no van a responder a ningún acuerdo, y el acuerdo mm. nuclear que es de vuelta, porque si volvemos a que ONU haga evaluaciones y no se No, no, eso, desmantela. eso olvídalo. No, 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 eso. A ver, meter a la ONU en esto, no, no tiene. Creo, mira, no, no vine a perder ni un segundo de análisis en las Naciones Unidas porque es parte del problema. No, no es nunca una posible o no está dentro de las posibilidades de solución. Sí que empiezo por el final. El tema nuclear, reconstruir la capacidad nuclear que tenía Irán. No te voy a hablar del 28 de febrero ni de la guerra de los 12 días, te voy a llevar más atrás. Recomponer la capacidad nuclear que Irán tenía hacia el año 2012 o 2013 es, te diría estadísticamente, casi imposible. Es altísimamente poco probable que Irán pueda reconstruir y pueda volver a esa capacidad. Primero, porque mucha de su infraestructura ha sido fuertemente dañada. Segundo, porque en Irán funciona toda una red de inteligencia humana que proviene desde el Estado de Israel y que le permite a Jerusalén, te diría, hacer un seguimiento casi de minuto tras minuto de cómo Irán puede avanzar en este sentido. Acordate el virus Stuxnet, creo que fue, en el año 2010, una infiltración que se hace de hardware en centrales centrifugadoras del sistema y de, sí, creo que fue, no sé si fue Natanz o, bueno, no me acuerdo qué centrifugadora, que fue muy importante y fue un ataque cibernético que se adjudicó a Israel. Obviamente sabes que en esto no hay nunca un señalamiento, un propio convencimiento de Israel. Israel no va a salir a decir, sí fui yo, pero todos los medios apuntaban a que había sido justamente un sabotaje al programa nuclear iraní. Y esto no tuvo que ver ni con una habilitación por parte de los Estados Unidos ni nada. Israel actuó de forma unilateral, seguramente algo habrá notificado, pero cuando Israel tuvo que actuar, actuó. Eliminó también a decenas de científicos militares que eran de la Guardia Revolucionaria, las fuerzas Quds, dentro de Irán, justamente para limitar la capacidad nuclear de los ayatolá. Israel intervino muchas veces en esto, creo que va a seguir interviniendo, pero esa posibilidad tecnológica, política y militar de que Irán reconstruya su capacidad militar desde hace muchos años, la veo muy, muy poco probable. La cuestión de los misiles sí que es un problema porque justamente esa capacidad balística la ha demostrado Irán cuando disparó hacia Diego García hace unos meses atrás, mediados de la guerra que inicia a finales de febrero. Hay mucha en esto, mucha suspicacia sobre el verdadero alcance que estos misiles tienen. Hay que entender la amenaza de Irán y esto siempre los documentos de seguridad de países árabes y el propio Estado de Israel y en algún momento Turquía, aunque hoy Turquía anda por otros juegos, señalaban en decir mucho cuidado con no focalizar el problema de Irán únicamente en la cuestión nuclear y únicamente en el enriquecimiento de uranio,
podías limitar el enriquecimiento de uranio, pero si no hacías nada con el programa de misiles balísticos o las ojivas nucleares, ibas a estar un poco en el mismo punto. Ese fue el problema del JCPOA del año 2015 y probablemente sea uno de los problemas que va a arrastrar, si es que finalmente se da este marco, el acuerdo de la administración Trump. La cuestión de los proxies, sí que ahí yo pongo también un poco de matiz. ¿Hasta qué punto Irán, que durante mucho tiempo se vio obligado a tener que reducir mucho el presupuesto que enviaba Hezbollah, aunque este es de gran envergadura si lo comparamos con, por ejemplo, el presupuesto que tiene el ejército libanés, no llevó todo esto a que Hezbollah tuviera que autofinanciarse con muchos otros vehículos, como puede ser narcotráfico, como puede ser crimen organizado, incluso también traspasando las fronteras del Líbano. Relación con Siria, América Latina, triple frontera, cárteles de la droga en el Centroamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto Irán, que es quien digita a Hezbollah, va a poder desconectarse completamente? Estamos hablando quizás, y estamos dando, creo que, vueltas en círculo en muchos temas, porque esta guerra arrastra un problema desde el minuto cero que creo que tiene que ver con parte de la ingenuidad en la administración Trump, tiene que ver también probablemente con algún error de cálculo de Netanyahu en Israel y los países del Golfo que sabemos cómo se comportan. Y te diría que son dos errores que tienen que ver con la estrategia y tienen que ver con lo estructural. La primera, pensar que justamente esta guerra tenía como objetivo la liberación del pueblo iraní. Creo que eso es un error garrafal que hoy está siendo verdaderamente costoso tanto para Estados Unidos y tanto para Israel, porque estás midiendo la derrota o la victoria en base a un cambio de régimen en Irán, cuando tenías a la oposición política de Irán fuertemente vulnerada, degradada, exiliada en su totalidad, que te estaban diciendo, yo, Reza Pahlavi, no puedo volver a Irán, porque entre la Guardia Revolucionaria y las fuerzas Quds y los Basij, es que me van a reventar, no tengo forma de volver. Segunda cosa, no, y esto retomando lo que decías al principio, me cuesta mucho creer que ni en Estados Unidos, ni en Israel, ni en Emiratos o Arabia Saudita se haya tomado con seriedad la amenaza de Irán de bloquear el estrecho de Hormuz. Cuando decían, si Estados Unidos o Israel nos ataca, vamos a bloquear el estrecho de Hormuz. Me es muy difícil de entender cómo es que llegamos a esta El caso de situación que no Hormuz, estaba antes de la guerra. te interrumpo un Sí, sí, dale, segundo. dale. No es cierto que Ujú. no hubiera planes de contingencia, o sea, no es cierto que no hubiera Claro, eh, muchísimos sí, o por lo menos estudios un... en el Pentágono Totalmente. respecto de qué hacer. De hecho, no sé si te acordás, pero al Mm, principio, cuando todavía Trump estaba, digamos, un poco más convencido, se habló de una serie de mm. alternativas a Hormuz que tenían que ver con nuevos canales de circulación del petróleo, porque Sí. efectivamente, digamos, si vos tenés un régimen totalmente roto que de todas maneras puede cortarte la logística o parte de la logística de la circulación del petróleo en el mundo, obviamente Ujú. van a empezar, porque es la historia de la humanidad, van a empezar a haber Totalmente. Ujú. alternativas. Colón hizo precisamente eso hace muchos siglos. Entonces, es raro esto que decís. Quería agregar esto para dejarte de terminar. Sí, sí, además no es algo nuevo, porque de hecho desde hace mucho tiempo tiene que ver con activos indios que están comprando, por ejemplo, puertos en Israel, puerto en Haifa, por ejemplo, la conexión de Emiratos con la India, Arabia Saudita y Jordania. Hay muchas iniciativas que van en este mismo sentido. Pero creo que acá estamos en un punto central y es una visión netamente materialista que ha tenido la administración Trump para encarar la guerra con Irán en vistas de la Guerra Fría con China, contra una lectura que hace Israel, que es el día que los ayatolás tengan armas nucleares, vas a tener una proliferación nuclear y yo como Estado puedo desaparecer. Son dos naturalezas radicalmente opuestas de la guerra, por eso estos problemas y por eso también es muy entendible que en Israel haya gente que te diga, hey, el que voy a los refugios soy yo, ¿eh? El que voy a los Miklat soy yo, el que está luego con las alarmas y las sirenas porque dispara Hezbollah al norte de Israel y tenés miles de personas que están hoy en el norte de Israel, que son huérfanas realmente,
que han quedado en una suerte de vaivén entre no saber si va a haber guerra, si se llega a un acuerdo, si Hezbollah se mantiene, si se violan o transgreden las resoluciones del Consejo de Seguridad, si el ejército va a poder permanecer en el Líbano. Hay muchas cuestiones que quedan con esto. Claro, eh, te pido muy, muy brevemente para terminar, ¿cómo Dale. ves esta alianza histórica en el corto plazo? La alianza histórica de Estados Unidos con Israel en el corto plazo por los vaivenes de las conversaciones filtradas desde la misma Casa Blanca, aparentemente, según lo que se dice, de las peleas entre Netanyahu y Trump. Sí, a ver, son dos personalidades, también son dos pesos pesados, ¿eh? Estás enfrentando a un tipo que viene ya con mucho peso en la política de Israel contra el propio Trump, que viene desde hace no mucho tiempo incursionando en la política, pero con una fuerza como si estuviese hace décadas dirigiendo al Partido Republicano. Creo que son dos pesos pesados que además chocan en una guerra, que es todavía más difícil, porque quizás chocar en tiempos de paz es más fácil de gestionar, pero chocar en una guerra sí que es complejo. Es una relación que la veo bien, pero con un Israel buscando cada vez mayor autonomía en tiempos de crisis, porque Israel no puede delegar su seguridad en administraciones, en este caso hablamos de los Estados Unidos, pero acordate cuando delegó el cruce de Rafías en la Unión Europea y en Egipto. Mirá lo que pasó con el cruce con el Sinaí. Es decir, Israel no puede delegar, creo que hay etapas en la propia existencia del Estado de Israel, una es la del 1948, otra se parte en 1967, una quizás en Yom Kippur y otra el 7 de octubre del 2023. Este Israel no es el del 6 de octubre del 2023 y eso está muy claro, va a condicionar esto también en el corto plazo la relación con los Estados Unidos, pero está claro que no podés delegar en un país que el año que viene o el otro te puede votar un tipo como Mandani. Es decir, Exactamente. eh, así como tenemos hoy el panorama político en Estados Unidos y en Europa y en las capitales occidentales que tienen pánico de enfrentar justamente este problema del Islam radical, es muy difícil que Israel pueda delegar y que esto salga bien. Luciano, yo te agradezco muchísimo habernos acompañado. Te No, nada, llamamos así gracias a vos. para que nos ayudes a analizar muy rápidamente y la verdad que nos esclareciste muchísimo el panorama. Veremos qué pasa, es esta semana, está todo ahí pendiendo de De un algo hilo. que no sabemos muy bien ni quién lo va a firmar, ni cómo, ni cuándo al final, pero que realmente va a determinar muchísimo, no solo las elecciones de medio término, como decís, el futuro de Israel y posiblemente el futuro de la región. Gracias, Luciano. Nos vemos la próxima. Nada, abrazo grande. Chau, chau.